Bueno, compañeros, tema nacional, nos ponemos un poquito serio. Murió finalmente Carlos Blaquier. Murió finalmente Carlos Blaquier y se fue impune. Quiero compartir con ustedes, antes de pasar a la entrevista que vamos a tener en esta mañana del sábado, algo que compartió Carlos Balmaceda, un periodista y escritor de acá de la ciudad de Buenos Aires. Dice, ¿saben de quién no nos tenemos que olvidar y que está vinculado a la muerte de Blaquier? De un radical, Luis Aredes, médico que siempre estuvo codo a codo con los obreros del ingenio, al lado de su mujer, la dentista Olga Aredes, que terminará dando vueltas sola alrededor de la Plaza del Pueblo, reclamando por su aparición con vida. Era radical y hoy los radicales mandan condolencias al criminal de Blaquier. Aredes en el 73 fue intendente, apoyado por el justicialismo, aunque hoy más de un peronista se hace el gil y también figura en las necrológicas. Aquí una reseña para que nadie más se haga el boludo y para que la memoria de Olga y Luis no se pierda en el tironeo sin fin de la grieta. Ah, y por último, si Milagro Sala sigue presa, es, entre otras cosas, porque reactivó la causa contra Blaquier a través de una pueblada. En este sábado por la mañana tenemos, la verdad, la bendición de que nos atienda Ricardo. Ariel Aredes es hijo de Luis. Ricardo, Pablo Gordillo y todo el equipo de A los Sillazos te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Por favor, gracias por atendernos. No, no, Ricardo, eh, contanos un poquito y contale a la audiencia quién era tu papá y quién era tu mamá. bueno, eran dos profesionales, un odontólogo, mi mamá, y médico, mi papá, que se recibió de médico cirujano en el 55 en Córdoba, era radical mi papá, y siempre nos contaba a nosotros que él le conmocionó mucho lo que había pasado en el 55, cuando tuvo que salir en Córdoba con las ambulancias y levantar muertos y heridos de la ciudad de Córdoba, ¿no? Cuando lo derrocaron al general Perón. Y eso le conmocionó mucho, mucho, mucho. Hizo pensar muchísimo de la violencia, de intolerancia. Y bueno, él fue formándose así con esa idea, ¿no?, de justicia siempre, desde chico. Y ellos se había criado, mi padre, mis abuelos eran empleados jerárquicos de los ingleses en Tucumán, de Ingenio de la Corona, con un estilo más o menos de vida que estudiaron todos mis tíos y padres, pero siempre tenía mi padre esa llegada a la gente más humilde, sus amigos eran los chicos de la villa, ¿no? Claro. Y, y él va él ve que hay un ofrecimiento de un cargo de médico en el hospital del Ingenio Ledesma en el año 58. Entonces presenta ese currículum y va, va y empieza a trabajar y descubre que en plena zafra las familias, los trabajadores golondrinas, que eran generalmente del pueblo originario, trabajaban en el surco con toda la familia y con una temperatura de 45 grados, y ahí había mucha, tomaban el agua sin ser tratada y morían los chicos de tierra, iban 16 chicos por día. Eso mi padre se agarraba la cabeza y no podía aceptarlo, y se presenta ante el administrador del ingenio Ledesma y Ripetti, en ese tiempo, que era el dueño, era el Meño Arrieta de la empresa Ledesma. Dice, yo necesito medicación para salvar la vida de los chicos. Y él le dice, mire doctor, la empresa de Ledesma lo único que le importa es producir. Y si está el hospital acá es porque hay una ley que nos exige. Así que arréglese con lo que hay. Bueno, o si no se va de acá. Y bueno, lo echaron en plena cosecha, pararon la zafra y lo volvieron a retomar porque tenía la zafra parada, el ingeniero Rita, y después cuando termina la zafra ya lo echan definitivamente, le dicen que se vaya fuera de los límites de la provincia de Jujuy. Directamente fuera. Fuera, sí, sí, esa era la orden.
año 59. Entonces mi padre, un amigo de mi papá que era ministro de Salud de Jujuy, le dice, no, ni te vayas de Ledesma, de Jujuy, no le des gusto a estos hijos de puta, dice, así que te ofrezco el cargo de director del hospital de Tilcara. Entonces él va a Tilcara, porque nació en Tilcara, pero él se había quedado con las ganas de volver a ver y volvió a Ledesma y además se agarraba la cabeza, 3 chiquitos que tenía ya más de volver de nuevo al lío, ¿no? Pero bueno, ahí se compró un terrenito, le Ledesma, empezó a hacer la casa, una piecita, otra, y empezó a trabajar con el sindicato de obreros, mi padre como asesor médico, y a poner un consultorio. Nunca consiguió trabajo en la localidad de Libertad de San Martín por orden de Ledesma, ¿no? Nunca, sino a 15 kilómetros de distancia. Eh, Ricardo, buen día. Félix Colachiri le habla. Bueno, ¿Qué tal? muy agradecido que esté acompañándonos esta mañana de sábado en nuestro programa Los Sillazos. Yo, Ajá. yo quiero saber, su padre estaba cumpliendo funciones de intendente de San Martín cuando fue secuestrado, ¿no es cierto? Lo que a él siempre le habían ofrecido ser intendente, siempre de los distintos partidos políticos, siempre. Pero él siempre decía que algún día iba a llegar algún momento de un momento político que sí se podía hacer las cosas. Y él esperó en el 73, con el Frejuli, que él suponía y pensaba que las cosas iban a cambiar inclusive en Ledesma, ¿no? Y Eh, ahí lo intendente con una terna de candidatos y obviamente el movimiento obrero y villero le da el apoyo total a él y bueno, el intendente, ¿no? Cuando surge la situación de la noche del apagón, que en realidad termina siendo un suceso de varias noches, creo que fueron 7, si mal no recuerdo, el Ledesma, Ingenio Ledesma, envía móviles, creo que 40 móviles, para poder llevar a los detenidos, que por muchos de ellos después fueron detenidos desaparecidos. ¿Qué injerencia tuvo Lemos en esa gestión? Sí, antes te explico como una cosa así breve para que Sí, sí. cuál es el fondo de la cuestión, que por qué a él ya creemos que deciden que lo detienen y después lo desaparecen. El siendo intendente le obliga a Ledesma a pagar impuestos a la municipalidad que nunca habían pagado porque extiende el ejido municipal de Libertador de San Martín para llegar a los límites de la empresa. Y paga un solo mes los impuestos y mi padre hace tomar tierra de Ledesma y ya construye un barrio obrero con ese, un mes que pagó los impuestos. Y eso, y a los 8 meses, una vez muerto Perón, le hacen un golpe nacional y lo sacan a punta de ametralladora de la intendencia en el año Sí, sí. 74. Bueno, y ahí ya viene toda la persecución, detención de mucha gente. El 24 de marzo mi padre es detenido en un móvil de la empresa Ledesma manejado por un empleado que era de Juan de la Cruz Cairuz, ¿no? Y ahí él desaparece un mes y después aparece en el penal de Jujuy. Está Sí, un sí. año preso, llevan a La Plata, con todos los presos en un avión Hércules, donde lo torturan todo el viaje. Y los abogados del radicalismo de Buenos Aires le interceden en esto y lo dejan libre al año. Él vuelve a Ledesma sin documento, mientras tramitaba el documento y trabajaba en el hospital a 15 kilómetros. En 3 de mayo del 77 al mediodía sale del hospital, nunca regresa a Libertad de San Martín. Qué barbaridad. Sí, Le vuelvo a consultar por la actuación de este tal Lemos y si usted sí, sabe quién era. sí, sí, después en julio del 76 producen eh, eh, siete, siete cortes de luz durante 7 días, empezando en el Día del Amigo, Sí, donde el 7 de julio, donde realmente se festeja mucho el Día del Amigo ahí en el norte, ¿no? Y, y bueno, en ese corte es detenida mucha gente en Ledesma y algunos estudiantes universitarios de Ledesma en Tucumán, en una peña, y los traen desaparecidos al campo de concentración de Guerrero.
y después en la segunda noche, 21 de julio, me toca a mí estar en la Plaza del Libertador, donde yo estoy testigo del segundo corte, ¿no? Y veo que los móviles de EMA también empezaron a levantar gente. De eso se conocen las famosas noches, los apagones, Sí, señor. donde la gente gritaba que no lo lleven, que no lo lleven durante toda la noche. Terrible era eso. Eran 7 noches que en la población se quedó a oscuras, ¿no? Pero sí la fábrica funcionaba porque tenía usina propia y estaba en plena cosecha. Exactamente. Ricardo, no sé si conoce la ciudad de San Nicolás, pero sí sé que ha tenido relación con María Adela Gard de La Antocolets, Flores, sí, sí. la mamá de Fíjese, Daniel, que nunca fíjese apareció que lamentablemente. de Daniel y María Elena, fíjese que nosotros éramos familiares de desaparecidos en ese tiempo de dictadura en Tucumán, y ella visita Tucumán como madre y ahí nos conocemos, ¿no? Y ahí el haber conocido a María de la madre cambió la historia nuestra de militancia, Por supuesto. porque tuvimos otra forma de salir a protestar, porque los familiares éramos más de oficina, pero el hacer el ejercicio de ir a las plazas y caminar en silencio nunca se había visto en eso, nunca. Entonces, fue realmente en Tucumán, Salta y Jujuy que se hizo eso, ¿no? Gracias a ese encuentro. Y con el administrador de la empresa, Alberto Lemos, cuando mi madre le pide una entrevista, cuando estaba preso mi padre todavía en el 70 y principio del 77, y él le da una entrevista en la administración del ingenio Ledesma, acompañada por un alto funcionario de Ledesma, mi madre, y él acepta así que en la dictadura el Ledesma puso 40 móviles a disposición de las fuerzas conjuntas, manejados por empleados que habían sido seleccionados, ¿no? Para detener a la gente. O sea que Ledesma, claro que participó en el terrorismo de Estado, y Blaquier, claro que fue uno de los empresarios que financió el golpe de Estado, la Lupa Juenaga. Estamos hablando con Ricardo Aredes, militante de Derechos Humanos del departamento de Ledesma, hijo de Luis y de Olga. Ricardo, te hago la última pregunta de mi parte. ¿Vos qué edad tenías en el 20 de julio del 76, que fue, si no me equivoco, la primera noche del apagón? El 20, el día del amigo, sí, yo tenía 16 años, 16 años. ¿Y qué recordás de eso? que estaba en la plaza. Era el día del amigo y en el norte se festejaba mucho, Sí, sí, sí. a pesar que era dictadura. Bueno, no teníamos nada que festejar nosotros porque mi padre estaba preso, como muchísima gente, ahí en Ledesma había mucha gente presa, pero yo estaba con unos compañeros del colegio y justo a las 10, punto de la noche, se corta la luz general, ¿sí? Y decimos, bueno, tenemos que ir a la casa, ¿no? La gente salía de algunas confiterías que había, qué Claro, sé yo. ustedes pensaban que era un corte de los normales. Exactamente, exactamente. Pero después cuando empezaron a ver este, ruidos de camionetas, cuando la camioneta acelera, ¿no? El chillar de las ruedas, ¿no? Así, y empezamos a correr, antes de llegar al domicilio de mis padres. Se dobla una camioneta, hace una curva y me alumbra con las luces, ¿no? En medio de una oscuridad total, ¿no? Se bajan varias personas de civil ahí. Al abrir la puerta y con linternas, esos dos tipos, veo nuevamente el logotipo de la empresa Ledesma en esa camioneta, personal de civil. Eran varios, y entonces le dicen que me quede quieto y que me piden la cédula de identidad, que era una cédula verde que teníamos hoy, y me alumbra la cara, y mi mamá gritaba porque estaba a media cuadra desde la casa y veía todo eso, que no me mueva, decía mi madre, que no te muevas, no te muevas. Y después ellos me dicen, este es Aredes, este no, me dicen. Sí, y me tiene el documento, me alumbran un rato con la cara, a la cara, y después se vuelven a la camioneta y siguen a toda velocidad. Y en la plaza, que quedaba una cuadra, se levantaron a alguien porque sentí un grito, ¿no? De alguien, de un hombre. Pero esa noche del momento que yo estuve, que fue el segundo apagón, eh, ocurrieron estas cosas. Nosotros, el primer apagón,
estábamos en la casa y sentíamos todo esto lo que había pasado, porque era un corte de luz, corte de luz. A mí lo que sí me toca estar en el segundo apagón. Mi madre ni me dijo nada, no, que no salga nada, porque creíamos que era un corte de luz nada más. Claro, normal. De ahí al segundo apagón ya empezó a venir gente a la casa a decirle, a contarnos que habían detenido a un montón de gente, ¿no? De mi barrio, de mi cuadra 1, de mi cuadra se llevaron a 3 chicos, bueno, una cosa así, ¿no? Que fueron 400 detenidos, ¿no? Contábamos en esa época que hubo, que con el tiempo después recuperaron la libertad después de años, ¿no? Pero quedaron en nuestra lista de detenidos a los 33, ¿no? Que con fichas que tenemos, ¿no? Claro. Pero sabemos que a mucha gente no denunció la desaparición de las personas por miedo al trabajo o también se fueron del lugar. Eso sabemos. No sabemos los números exactos de los desaparecidos que hay en Ledesma. Nunca pudimos saber. Cuando llegó la CONADEP a Ledesma y se instaló en la municipalidad a pedido de mi madre, también ellos pudieron comprobar el miedo que había en ese lugar para hacer la denuncia y vieron el lugar que era terriblemente controlado por la gendarmería, por la policía privada de Ledesma, por la policía de la provincia de Jujuy, y alguna gente pudo hacer la denuncia, ¿no? Y otros hablar, pero después hicieron un informe, ¿no? Que fue tremendo estar ahí en Ledesma con la CONADEP. Ricardo, ¿algo más que quieras decir? Que este 20 de julio se cumplen en Ledesma 40 años de la marcha de los apagones que se unen los dos pueblos más castigados. 40 años, caso único en el país, caso único en ese lugar. Y vamos a ir y vamos a homenajear a las madres, a los padres, a los familiares que aportaron, que perdieron el miedo, que visibilizaron este drama, ¿no? Con la ayuda de los organismos de Buenos Aires. Ese va a ser el homenaje, porque otra cosa ya no se puede hacer, ya está todo hecho, ya está visibilizado, ya está con las marchas, solo falta nada más y nada menos que en democracia tengamos una justicia que... Seguro. Ricardo, te agradecemos por tu tiempo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Así pasaba Ricardo Aredes, militante de Derechos Humanos del departamento de Ledesma, hijo de Luis y de Olga Aredes. Bueno, dos referencias. Primero, que en el año 2012 fue llevado por la justicia federal al banquillo Carlos Blaquier, y fue en 2015 absuelto por falta de mérito. Resolución que fue revocada por la Corte Suprema en el 2021, pero lamentablemente llegó la muerte a los 95 años y obviamente no se pudo obtener justicia. Lo otro que quiero decir, como la nombramos, María Adela Gard de Antocolets es una nicoleña, que fue mamá de Daniel, abogado y profesor, defensor de presos políticos, muy ligado a la OEA y a la ONU, un hombre realmente de relevancia, que su madre siempre le decía que se alejara un poco de las actividades que estaba haciendo porque iba a tener unos inconvenientes que tuvo. Y bueno, su madre finalmente es una de las 14 fundadoras de las madres del movimiento Madres de Plaza de Mayo, que iniciaron su actividad el 30 de marzo del 77 y murió sin poder recuperar los restos de su hijo. La Plata, diciembre 20 de 1976. Mi querida Olga, como verás, luego de analizar, como lo hice exhaustivamente, nuestras vidas, tenemos, a pesar de tantos inconvenientes y contrariedades ajenas a nosotros, un saldo favorable, nuestra familia, porque hemos actuado siempre guiados por sincero y profundo amor, bajo la protección de Dios. Aparte escribo a nuestros queridos hijos y he tratado en ellos sintetizar una satisfacción que hemos superado estudiando más que nunca, con los resultados, gracias a Dios, que convertimos en humilde alegría. Cualquier novedad te haré conocer de inmediato a donde estén. Un beso grande para todos los hijos. En estos momentos que tradicionalmente se festeja la fiesta en familia, estarán como siempre en mi corazón y afecto.
Tú recibes mis cariños y besos de siempre. Tú, Luis. Cada uno carga con su alma y con su cruz para dar batalla en las tormentas. Cada uno carga con las sombras y la luz tras de los espejos que se enfrentan. Y en la brevedad de la eternidad, cada hombre elige su destino. Justo en el umbral donde el bien y el mal echan a la suerte los caminos. Cada hombre elige su destino. 11:40 minutos de la mañana. Por eso tenemos que estudiar periodismo nosotros, porque no nos Difícil bancamos. salir de esta emoción. No Difícil nos salir. bancamos estas cosas. Yo Bueno. creo que si hay algo que se aprende es a manejar emociones. Nosotros Bueno, somos emoción pura y cuando tenemos Totalmente. este tipo de entrevista es complicado. voy a-